Buen día, hermanos. ¿Preparados para la palabra? Bueno, la semana pasada, para los que estuvieron y para los que escucharon, estuvimos hablando del encuentro de Pablo con los epicúreos y los estoicos, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Quiénes eran los epicúreos? Exacto, los que consideraban que el placer era el fin de la vida, es decir, el objetivo de la vida era tener placer, ¿no? Y los estoicos era lo contrario, que era el sacrificio, las virtudes, la moral, era lo importante. Y que frente a ellos él se puso a discutir y les dijo esa frase de la cual estábamos hablando en Hechos capítulo 17, del versículo 22 en adelante. Hechos 17, versículo 22. ¿Ya lo tienen todos? Hechos 17, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y dijimos que en muchas iglesias hay cristianos que asisten a las iglesias y que literalmente en sus vidas ocurre esto: el Dios no conocido al que adoran, pero sin conocerle. Y entonces Pablo continúa presentándonos a Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, o sea, por esculturas hechas por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. ¿Con qué objetivo? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando aunque sea, puedan hallarle, y aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y esto fue la introducción al Salmo 104, porque el Salmo 104 nos presenta tres facetas de Dios. La primera, un Dios maravilloso. Los primeros versículos nos hablan de un Dios inmensurable, un Dios impresionante, ¿no? Los primeros versículos del Salmo 104. Salmo 104. Bendice, alma mía, a Jehová. De Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has llenado de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Interesante es porque nos presenta un Dios impresionante, que se viste de luz, dice, se viste de gloria. Y en contraste, algunos seres humanos que cuando nacen ni siquiera pueden sobrevivir solos, que tienen que ser guiados de su manito hasta que cumplen un año y medio para poder caminar, que hasta que cumplen por lo menos 4, 5 o 6 años son incapaces de sobrevivir solos. Esos se levantan contra Dios y dicen: no te necesito, ¿no?
¿cierto? Esos son los atorrantes, elegantes, soberbios, prepotentes, que se enfrentan a Dios, al Dios que se viste de luz, al Dios que tiene las nubes. El texto acá dice que tiene las nubes como su carroza, el que anda sobre las alas del viento. A ese Dios, ese polvo de la tierra, nosotros nos enfrentamos a Él y no te necesito yo puedo solo conmigo. Bueno, podías, a partir de cierta edad pudiste. Antes éramos nada, ni siquiera como una vaca, como un caballo, como un cerdo, que nacen y ya están caminando, nacen y ya están comiendo. Los más inútiles de los animales, nosotros, esos son los que se enfrentan a Dios. Pero luego dijimos que no solamente Dios era soberbio, era grande, magnífico, pero Dios es creador. El versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Y este fue el texto para el estudio de la semana pasada. Dios creador. Y todo lo que implica para nuestras vidas tener un Dios creador. A partir de acá, el resto del Salmo nos habla de un Dios soberano. Porque Dios no solamente crea el planeta, sino que lo sostiene. Dios es soberano y todo le obedece. El mar, las nubes, los astros, la lluvia. Dios está en control de toda la naturaleza humana. Vamos a empezar a estudiar parte por parte. Por ejemplo, vamos a agarrar el Salmo 104 y vamos a leer los versículos del 6 hasta el 9. Entonces aquí nos van a hablar de Dios, pero ¿qué faceta de Dios nos quiere presentar el Salmo? ¿Qué faceta de ese Dios no conocido? Del 6 al 9 dice: con el abismo como con vestido la cubriste. ¿A quién? A la tierra. El versículo anterior dice: Él fundó la tierra, sobre sus cimientos no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. ¿De qué nos está hablando acá? Es interesante entender la palabra abismo. La palabra que aparece acá como abismo también se traduce como las profundidades del océano. Interesante. La palabra que aparece ahí, abismo, significa de las profundidades del océano salió agua que cubrió la tierra hasta los montes. ¿De qué estamos hablando? Del diluvio. Miren, porque miren el texto, ¿no? De las profundidades de los mares, de los océanos, como con vestido cubriste la tierra. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, claro, comienza a descender el agua. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les habías establecido, al lugar que tú les fundaste. Y dice, les pusiste término al cual no traspasarán a las aguas. Y por último, prometió que no iba a haber otro diluvio. Dice, ni volverán a cubrir la tierra. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 6, versículo 5. Porque inmediatamente cuando ustedes dijeron diluvio, la pregunta que
que tenemos es ¿por qué? ¿Por qué hubo diluvio? Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y los versículos 12 en adelante. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida por toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la maldad había llegado a tales niveles que Dios dice: ya es suficiente con esto. Es suficiente. Naturalmente que cuando hablamos del diluvio, aparecen los defensores que dicen: ¿y por qué? ¿Por qué va a exterminar a toda la humanidad? ¿No es cierto? Estaba escuchando un canal argentino donde aparece un muchacho que viene con una moto, viene sentado atrás, el otro amigo va manejando adelante, y hay otro motociclista con su novia. Entonces llega el ladrón, se baja de la moto, lo apunta con una pistola, los hace bajar de la moto a la novia, bajar a él con la pistola, se sube en la moto y arranca la moto para robársela con la pistola en la mano. Lo que él no sabe es que el que se acababa de bajar era policía y tenía un arma. Y el policía saca su arma y lo mata, ¿no? Lo dispara y lo mata. El otro con la pistola en la mano y lo mata, y ahí cae, ¿no? Y entonces sale la noticia y sale la gente diciendo: el policía le estaban robando, lo estaban apuntando con un arma, se defendió, lo mató. Pero luego salen los defensores del ladrón. ¿Por qué? Lo hubiera disparado solamente en la pierna, no tenía por qué matarlo, ¿no? Además, ¿por qué le metió 6 balazos? Podía haberle metido un hito nomás. Y yo escuchaba esa conversación y decía: ¿qué tiene esta gente en la cabeza? Defienden al ladrón y no defienden a la víctima, ¿no es cierto? Siempre vamos a encontrar gente que defiende al ladrón y no defiende a la víctima. Y hay gente que cuando habla del diluvio defiende a los malos, defiende a los malvados, porque dice el texto que su pensamiento era de continuo el mal, que la gente había llenado la tierra de violencia. Ahora, cuando yo les discuto sobre este tema, la gente me dice: bueno, pues, entonces, si iba a venir un diluvio, mejor no los hubiera creado. Pero la palabra de Dios nos dice cuál fue el motivo de crearlos. En Génesis, lean ustedes conmigo, capítulo 1, versículos 27 y 28. ¿Qué nos dice? Creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. O sea, Dios crea al hombre no para maldecirlo, sino para bendecirlo. Y les dijo, y le dio la misión: fructifiquen, multiplicaos, llenen la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con este objetivo. Le dice: te voy a crear, y es más, no solamente te voy a crear, pero te voy a dar una misión. Te voy a entregar la tierra en tus manos. ¿Para qué?
para bendecirte, para que te multipliques, para que llenes la tierra, para que sojuzgues sobre la tierra, para que te enseñorees sobre la tierra, para que cuides la tierra. Ese es el objetivo de Dios al crear al ser humano. Y encontramos antes del diluvio que en lugar de llenar la tierra, de sojuzgarla, de enseñorearse, de cuidarla, ¿qué habían hecho? La habían llenado de maldad, de basura, de violencia. ¿Qué harías tú en el lugar de Dios? ¿Qué harías tú en el lugar de Dios? Yo haría lo mismo. Así es. ¿Sabes qué? Yo los creé con un buen objetivo. Ustedes la malograron. Ustedes pagan la consecuencia. El culpable del diluvio no fue Dios. El culpable del diluvio fue el hombre. Y esta es una faceta, hermanos, que nunca debemos olvidar. Dios es bueno, pero no es tonto. Dios es misericordioso, pero no es sonso. Dios de nosotros tiene mucha misericordia y le doy gracias a Dios por su misericordia, porque Dios no interviene en nuestras vidas con juicio inmediato. Nos da chance, nos da oportunidades, te da oportunidad de recuperar tu relación con el Señor. Te da oportunidad de buscarlo. Y como estudiamos en uno de los salmos, hay algunos de nosotros que necesitamos doble porción de misericordia. Para unos, con una porción es suficiente. Pero hay otros que necesitamos doble porción de misericordia porque somos burros. Pero Dios nos ama y nos cuida y nos da chance hasta que llega un momento en que dice, cuando ve la necedad, dice, ya basta. Esa es una faceta que nunca debemos olvidar. En algunas iglesias la están pasando por alto. ¿Por qué? Porque asusta. Porque la gente no quiere escuchar eso de Dios. La gente quiere escuchar que Dios siempre es bueno, siempre va a estar ahí a tu lado, siempre. Sí, siempre Dios es bueno, pero hay una parte de Dios que dice, hasta aquí nomás. Y entonces, cuando nosotros queremos conocer a Dios, debemos incluir en nuestro corazón este Dios. ¿De acuerdo? Ahora, lo interesante es que la profecía, cuando Dios le dice a Noé que va a venir, la gente no hizo caso. Ahora, quiero enseñarles una foto. En el Salmo 104 dice, con el abismo como vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Yo estudié en el colegio Pestalozzi, que es el colegio suizo que hay en Lima, Perú. Y ellos siempre buscaban la filosofía suiza de hacerte independiente, desde niño. Desde cuando éramos chiquitos querían que te volvieras una persona independiente y no dependiente de los padres. Así que teníamos 10, 11 añitos o 12 añitos y nos llevaron una semana de viaje a la meseta del Marcahuasi. ¿Tienen ahí la foto? A ver. Ahí está. La meseta del Marcahuasi. Una foto anterior. Ahí está. Marcahuasi. ¿Ya? ¿Se puede agrandar, no? Marcahuasi es una meseta. ¿Qué es una meseta? Es un monte cortado. Un monte cortado. Y Marcahuasi está a 4.000 metros de altura. Nos llevaron hasta ahí. Ustedes no se imaginan lo que significa jugar fútbol a 4.000 metros de altura. Sientes que el corazón se te va, ¿no? Especialmente para nosotros los limeñitos que veníamos de la costa, 4.000 metros de altura. Y entonces, Marcahuasi es muy conocido en el Perú porque tiene una roca, la siguiente, a ver. ¿Ven esa roca de ahí? Aquí no se percibe bien, pero cuando ustedes la ven de cerca, es una roca que tiene los 4 rostros por cada lado.
O sea, perdón, un rostro por cada lado, son 4 rostros. El rostro de un indígena, el rostro de un caucásico, etc. O sea, son 4 razas. Y la pregunta es, ¿quién hizo eso? ¿Quién esculpió una roca en 4.000 metros de altura y tienes 4 rostros de 4 razas diferentes? Bueno, pero no voy a entrar a tallar en ese asunto, ¿no? Para que vayan a visitar Perú alguna vez. Se llama Marcahuasi, la meseta, 4.000 metros. Pero ¿saben qué fue lo interesante? Yo trepaba, bueno, yo era un poquito movidito, ¿ya? En el colegio, un poquito movidito. Y cuando el profesor se comenzó a ir con la gente por el camino que todo el mundo tiene que ir, claro, Carlitos tenía que subir por la parte difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque sí era Carlitos, pues, ¿no? Entonces, en lugar de seguir la cola con todos los amiguitos, yo vi una parte por ahí y comencé a trepar para llegar más rápido a la meseta. ¿Qué me encontré? Me encontré esto. La siguiente. Conchas marinas. Conchas marinas. Y de la meseta del Marcahuasi, tú te paras y puedes ver el mar de Lima, la costa, ¿no? Puedes ver el mar. Y yo comencé a recoger conchas marinas. Y le dije a mi profesor, ¿y esto? ¿Cómo llegó aquí? Porque era todo un camino de conchas. Y él me dijo, nadie sabe. Yo era niño, tenía 12 años. Me guardé las conchas en mi bolsillo y seguimos en el campamento y luego regresamos y todo lo demás. Pero me quedó marcado que encontré conchas marinas a 4.000 metros del mar. Cuando conocí la palabra y comencé a estudiarla, descubrí por qué habían conchas marinas a 4.000 metros del mar. Ese es el diluvio. El diluvio que cubrió toda la tierra, ¿no? Y que el Salmo 104 nos presenta. Un Dios creador, pero también un Dios tan poderoso que decidió borrar esa generación malvada y empezar una nueva generación con Noé y su familia. Porque dice la palabra que encontró a Noé justo. Y dijo, no voy a exterminar a todos, voy a salvar a Noé y a su familia, ¿no? Y le dio una promesa a Noé, le dijo, nunca más habrá diluvio. Y puso como marca el arco iris. Y el arco iris es para recordar el pacto que Dios hizo con la humanidad de que no iba a haber más diluvio por la gente malvada que había llenado la tierra. Pero un momento, aunque la comunidad LGTBQXYZ1234, aunque esa comunidad utiliza el arco iris como emblema, en una clarísima provocación a Dios. Decirle a Dios, tú exterminaste la humanidad, pones el arco iris en el cielo, nosotros vamos a usarlo para nuestra porquería. Para toda nuestra ideología que estamos implantando en el mundo, vamos a utilizar el arco iris como ejemplo. Una provocación a Dios. Ahora, nunca más va a haber diluvio, pero sí va a haber juicio. Eso no va a desaparecer. Y lo interesante es que la Biblia dice que en los últimos tiempos será como en los tiempos de Noé. Mateo, capítulo 24. Salud. Mateo, capítulo 24, versículo 36 al 39. Mateo 24, 36 al 39. Mateo 24, 36 al 39. Pero del día y la hora nadie lo sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando alguien les diga a ustedes que sabe el día, la hora, la fecha, ya saben que es una mentira. El día y la hora no lo sabe nadie, ni los ángeles saben. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y viviendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo de Dios, del hombre. Interesante para mí esa expresión, la hemos hablado varias veces. No entendieron. No entendieron. Noé está construyendo un arca en medio del bosque. Y cuando le preguntan a Noé, ¿qué estás haciendo? Noé está hablando, estoy construyendo un arca porque se viene un diluvio. Por la maldad de los hombres. Y no entendieron. O sea, la gente es tan burra que no entendió. No entendió hasta que vino el diluvio. Y hoy en día cuando nosotros predicamos de esto, cuando le decimos a la gente que va a llegar un momento en que en este mundo está tan lleno de violencia, tan lleno de corrupción, tan lleno están corrompiendo a nuestra niñez. El otro día decía, en las escuelas quieren enseñarle a nuestros niños de 5 o 6 años educación sexual. Niños de 5 a 6 años. Y cuando alguien me preguntó, yo le dije, la única razón por la cual haya gente queriendo sexualizar a niños de 5 y 6 años es porque detrás de eso hay una mente pedófila. No hay otra razón. No es que no los niños tienen que saber, no. Meterse en las escuelas para sexualizar niños de 5 o 6 años. La única razón que puede haber detrás es activar en los niños para que los pedófilos puedan entrar para tener la violación de esos niños. Esos niños ya se les abrió la mente, ¿no es cierto? Entonces la única razón es que hayan pedófilos detrás de esa gente que se está metiendo en las escuelas para corromper la mente de los niños. Y entonces, dice, no entendieron. Como en los tiempos de Noé no entendieron. Hoy en día nosotros hablamos de la palabra, predicamos sobre el juicio, le decimos a la gente, por favor, vuelvan a Dios, abran su corazón al Señor, vengan a Cristo, ¿no? Y hay mucha gente que se burla, que te da la espalda, y no entendieron. Y lo interesante en el versículo 11 dice, Hebreos 11, versículo 7, Hebreos 11, 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Entendieron? Por la fe, Noé, fue su fe la que lo capacitó para creer lo que no veía. Porque sin fe no puedes creer. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca. Es la fe lo que te permite prepararte con anticipación por asuntos que no estás viendo todavía. Si no tienes la fe, no vas a poder hacerlo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si no tienes la fe, vas a dudar de lo que te están diciendo. Pero nosotros estamos hablando, hermanos, de que hay cosas que se vienen, como el diluvio,
se viene, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a usar vamos a tener 7 estudios sobre el Apocalipsis durante el crucero que nos vamos en octubre. Y yo les dije, ¿por qué no van? Inscríbanse. Vamos a tener 7 estudios, vamos a explicarles a las personas cómo es esto, qué la palabra de Dios nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. La palabra de Dios dice que va a venir. Si ustedes leen el pasaje que acabamos de leer de Mateo, donde se habla en los tiempos de Noé, el versículo siguiente dice, uno será tomado, el otro será dejado. Uno será en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Porque viene el momento en que el Señor se va a llevar su iglesia de este mundo, que va a entrar, porque proféticamente vamos a entrar en tal depravación moral, está profetizado, no lo podemos detener, ¿no? Estamos viviendo una depravación tan brutal hoy en día, una depravación moral tan brutal, que no la podemos detener porque está profetizada, pero cuando llegue ese punto crítico, Dios va a aparecer y dice, yo a mi iglesia la saco de acá, yo haría lo mismo con mis hijos, si veo que mis hijos están en peligro, yo los saco. Y entonces la palabra dice que Dios va a venir y va a sacar a su iglesia de este mundo. Y va a dejar al resto por 7 años en la gran tribulación como nunca antes en la historia. Y después de los 7 años, el Señor regresa con su iglesia para un reinado de 1000 años. Y entonces, hermanos, estamos diciéndolo, estamos anunciando que eso va a llegar y que será como en un abrir y cerrar de ojos. Que no tendremos tiempo de reaccionar. Un abrir y cerrar de ojos. No vas a poder voltear, ¿no? Liliana, no vas a poder voltear donde Mario y decirle, Mario, no, ya fue. En el momento en que estaba volteando, ¿dónde está Mario? Se fue. También, tú te vas también, claro. Pero entienden lo que va a ocurrir. Entonces, hermanos, mi pregunta es esta. Vamos a hacer la de Noé. Prepárate. Prepara tu corazón. Prepara, escucha, a tu familia. Yo sé que muchas veces, pero es que a veces el marido no quiere, o la marida no quiere, o la vida es un poquito más complicada, pero prepara a tus hijos para la venida del Señor. Háblales la palabra, tú mismo. Busca a Dios. No te conformes con una vida espiritual mediocre. Recuerda que Pablo dice, el Señor está ahí, lo puedes encontrar, aunque sea palpando, lo vas a encontrar porque está cerca. Levántate en las mañanas, busca al Señor en oración. Dile, Padre, acá estoy, lleno de defectos, lleno de problemas, pero acá estoy y Dios te va a tomar, y Dios te va a levantar, y Dios te va a preparar para que cuando Él venga, te vayas con Él. Y dile, Señor, si hay gente que necesita doble porción de misericordia, de repente yo necesito cuádruple, pero mándamela, Señor. Preparémonos, porque el Señor viene como en los tiempos de Noé. Y la gente en los tiempos de Noé, ¿qué hacía? Comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, disfrutando la vida, olvidándose de que hay un juicio de Dios. Rapidito seguimos avanzando. Salmo 104. Vamos a conocer la otra faceta de Dios. El Dios no conocido, acá hay una más. Salmo 104. Versículos 10 al 13. Dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra.
El Dios creador, soberano, no solamente creó el universo y el planeta Tierra, sino que inclusive estableció un sistema de distribución de agua, el ciclo del agua. El ciclo del agua. Dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes y dan de beber a todas las bestias del campo. Un sistema de regadío, el ciclo de la lluvia, el ciclo del agua. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto, no? Es interesante, porque piensen en todas las cosas. Dios crea un planeta y pone ahí seres vivos. Pero esos seres vivos necesitan agua. Vamos a llenarle la tierra de agua. Y ¡guau! ¿No? Hay más agua que tierra, ¿no? ¿Saben ustedes? Tenemos más agua que tierra. Y entonces agarra y dice, ya, y ahora, sistema de distribución. ¿Cómo hacemos para distribuir el agua entre toda la tierra para que todos los que están pisando tierra firme puedan tener acceso al agua? Porque pueden estar en la orilla del mar, pero el agua es salada. Ok. Necesitamos, punto 1, un sistema de evaporación. ¿Por qué? Porque yo quiero que el agua suba para que se conforme en una nube. El agua, en un sistema para convertir el agua salada en agua potable. Evaporación. Entonces hay que crear cuerpo líquido, sólido y gaseoso. Pero la cualidad de los materiales gaseosos es que tienen que ser más ligeros que el aire para poder vencer la gravedad. Y entonces crea sistema líquido, sólido, gaseoso. Ok, pero tengo que decirle al sol, el sol, con tu calor vas a evaporar el agua del mar. Eso se va a subir, pero no se va a caer. Se van a conformar en unas nubes que aunque van a estar llenas de agua, no van a botar el agua, sino que viene el viento, va a la sopla, lleva las nubes hasta la parte de la tierra, incluyendo por encima de las montañas, y ahí hacemos un sistema de choque eléctrico, y entonces ahí recién se descargan, y esas nubes se descargan y forman los ríos, y los ríos llenan toda la tierra, y esos ríos regresan al mar. Y el mar no se llena, dice la palabra. Miren este texto en Job. Ayúdenme a buscar Job. Así que tenemos Eclesiastés, Job 36. Job 36, versículo 26 al 28. Job 36, está justo antes de los Salmos. Job 36, versículo 26 al 28. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años, porque Dios es eterno, ¿no? Miren esa frase. Él atrae las gotas de las aguas. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, las cuales destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Vieron? Repetimos. Versículo 27. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Saben ustedes que el método de purificación del agua es por destilación? ¿Saben quién escribió esto? Job. ¿Saben en qué año? 3000 antes de Cristo. ¿Qué tal? El libro de Job tiene 3000 años. Fue escrito en 3000 años antes de Cristo. ¿Qué tal? Hace 3000 años antes de Cristo, el texto describe exactamente el ciclo de la lluvia.
¿quién se lo reveló a Job? ¿Quién le reveló a Job esta verdad? Lo interesante es que busquen en Eclesiastés, es el libro inmediatamente después de Proverbios, Eclesiastés 1:7. Eclesiastés 1:7. Después de Proverbios. ¿Qué cosa? Bien lentitos, ¿no? Eclesiastés 1:7 dice: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Los ríos todos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que este ciclo de la lluvia fue creado por Dios. Pero no, es que alguien nos quiere hacer creer. ¿Cómo fue? No, ¿sabes qué? Mira, el sol habló con el mar. Son objetos inanimados, ¿ya? Objetos inanimados, no tienen pensamiento, no tienen vida. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo se puso de acuerdo el sol con el mar para evaporar la lluvia? Y luego el mar le dijo, bueno, hay que formar unas nubes. ¿Cómo se hicieron las nubes solitas? Y cómo el viento las empujó. Y cómo llegaron las nubes a la montaña. Y cómo hicieron para que esas nubes se descargaran en la tierra. Y cómo hicieron para que los ríos llenaran toda la tierra. Y cómo hicieron para que eso llegara al mar otra vez y se volviera a hacer el ciclo. ¿Cómo lo hizo? Materia que no tiene vida para coordinar. ¿Por qué? Me dicen, no, por evolución. Ok. Y durante esos miles de años de evolución no había vida. Ok. Porque para que funcione, todo tiene que ser un sistema. ¿Saben ustedes que en el ojo humano hay un montón de cosas en el ojo humano que lo componen, que tienen que estar todas hechas al mismo tiempo para que el ojo pueda ver? Es decir, partes del ojo que según esta gente de la teoría de la evolución, que se fueron formando solitas, no tiene sentido. No tiene sentido hacer una pieza. ¿Para qué sirve esta pieza? No sé. ¿Y esta pieza para qué sirve? No sé. Y esta pieza no sé para qué. Pero cuando junta las piezas, se forma el ojo. Y entonces quieren que yo crea que todas las cosas se formaron solitas, independientemente, y que luego se juntaron, ¡oh! ¡Se juntaron! ¡Oh! Y tenemos ojo. La teoría de la evolución es tan ridículamente absurda. Bueno, no me voy a meter en ese tema ahorita porque después ya me emociono y tenemos 2 horas predicando. Pero bueno, ok. Entonces, el ciclo de la vida, el ciclo de la lluvia, te muestra que Dios no solo creó la tierra, sino que dio decretos, leyes físicas para que la tierra pueda sobrevivir. Y lo interesante de todo esto es que Dios estaba preocupado de que la tierra y sus habitantes sobrevivan. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene todo en control. Quiero que me acompañen a leer un texto en Mateo. Es un pasaje muy bonito. Mateo 6. Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento
y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afañe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que de qué tenéis necesidad sobre todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dos frases que debes memorizar. Una, ¿no vales tú mucho más que las aves? Piensa. ¿No vales tú mucho más que las aves? ¿No hará Dios contigo mucho más que lo que hace con los pajaritos? Y te clava, ¿no? Hombre de poca fe. Cuando te preocupen las circunstancias, recuerda, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Debo terminar, y no vamos a terminar el Salmo 104, porque no podemos quedarnos en el Salmo 104 pues 2 meses, ¿no? Entonces, próxima semana empezamos con el Salmo 105, que también es buenísimo. Pero miren, ¿saben qué hay del versículo 14 al 17? El Dios de las cosechas. Y cómo el pueblo hebreo honraba al Dios de las cosechas. Acá en Suiza tenemos el Erntedankfest, ¿no? ¿Cómo? Erntedankfest, ok. Que en Estados Unidos se llama el Día de Acción de Gracias. Que tú agradeces por la cosecha. El pueblo hebreo entendía, tenía en su mente que aún las cosechas eran de Dios. Nosotros en nuestra generación hemos olvidado eso. Porque muy pocos tienen ahora tierras para tener cosecha. Pero muy pocos se dan cuenta que lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Así que del versículo 17 hasta el 14 hasta el 17 es el Dios de las cosechas al que hay que agradecer. Del versículo 18 hasta el 22 es el Dios de las estrellas, el Dios de los astros. Del versículo 24 hasta el versículo 26 es el Dios del mar. Ahí le he puesto dos figuras mitológicas. Una es Neptuno, ¿no? Neptuno, que es el dios romano, y el otro es Poseidón, que es el dios griego. Es el mismo dios, solo que para los romanos era Neptuno, para los griegos era Poseidón. Pero todo eso es cuento de niños. La verdad es que el verdadero Dios de los mares se llama Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Por último, versículo 27 al 30, el Dios que sustenta todo con su mano. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban.
Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Para terminar el Salmo 104, cuando tú has entendido que Dios es inmensurable, que Dios es glorioso, que Dios es creador, que Dios es el Dios capaz de hacer un diluvio, que Dios es el Dios de las lluvias, de los mares, de la cosecha. Entonces terminas en el Salmo diciendo, Salmo 104, versículo 31, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrense Jehová en sus obras, Él mira a la tierra y ella tiembla, todos los montes humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. Pero cuidado, sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Y nosotros los creyentes terminamos diciendo, bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por la enseñanza del día de hoy. Bendícenos con ella. Que nuestro corazón haya aprendido. Aplícalo, Señor, a nuestras vidas. A tener temor de ti. Eres un Dios capaz de diluvios. Que aprendamos a respetarte, a honrarte, a servirte. Eres un Dios de las lluvias que velas y cuidas de nosotros. Valemos más que los pajarillos. Por eso descansamos en ti. Descansamos en ti, Señor. Porque tienes cuidado de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.